Asesinas, de la ficción a la realidad, un solo tiro. Ministerio de Cultura, Deportes y Corrupción. En el mundo, mezquita de Afganistán convertida en infierno. Y en los deportes, Antigua aplasta a Suchitepeques en la jornada 14. T13 Noticias. Excelente noche de miércoles y gracias por su preferencia. Hoy vamos a iniciar hablando de operativos policiales. ¿Por qué? Porque además de ofrecer resultados positivos, también ofrecen datos alarmantes. Mucha atención a esta noticia y enseguida vamos a tener la postura de un experto en temas de seguridad y justicia. El despliegue fue a gran escala. Agentes de la Policía Nacional Civil, elementos del Ejército y personal del Ministerio Público. Después de varios meses de investigación, se ejecutó la operación antiextorsiones. 35 órdenes de captura se pretendían ejecutar y 31 de ellas fueron efectivas, entre integrantes de las Maras 18 y Salvatrucha. Las acciones se realizaron en varios departamentos y todos están acusados de extorsionar y asesinar a quien no accedió a sus demandas. Las autoridades confirmaron la incautación de un vehículo, armas de fuego, dinero en efectivo, listas de víctimas de extorsión y drogas. Pero sin duda, lo más alarmante es el arresto de pandilleros salvadoreños que habían logrado asentarse en nuestro país. Incluso 2 de ellos integran la lista de los 100 más buscados en su país de origen. José Alonso Marroquín, conocido con el alias de El Ave. Eduardo Enrique Cruz, es el Comején. Este último, catalogado como uno de los más peligrosos de El Salvador. Estos sujetos evadieron la justicia de su país, burlaron los controles migratorios guatemaltecos, se asentaron y no como cualquier delincuente de medio pelo. Lideraban estructuras debidamente organizadas que sembraban el terror en territorio guatemalteco. Al final de la tarde, los 2 salvadoreños fueron expulsados y entregados a las autoridades del vecino país. Nunca pagarán por los delitos cometidos en Guatemala. La captura de los 31 presuntos delincuentes es importante, de eso no hay duda, pero también es alarmante. La lucha contra las pandillas que inició hace una década en El Salvador y Honduras está resultando efectiva. Huyen de sus naciones, pero llegan a Guatemala para continuar delinquiendo. La extorsión es una práctica cobarde que cometen aquellos que disfrutan dándole de comer a sus hijos sin mover un dedo. Aquellos descarados que pagan con dinero manchado con sangre. La extorsión no afecta solo a la persona que recibe la llamada. Es un delito que azota a las familias y tiene de rodillas a la sociedad guatemalteca. Hasta que todos hagamos lo que nos corresponde y se declare la guerra de manera frontal, habrá cambios significativos. De lo contrario, estamos aceptando el precio ridículo que el delincuente le pone a la vida. Tal y como se los dije, se trata de operaciones definitivamente importantes por parte de la Policía Nacional Civil, pero también arrojan datos alarmantes los resultados de las capturas de este día. Para conocer más detalles y para ampliar en el tema, esta noche nos acompaña en los estudios de T13 Noticias el licenciado Julio Rivera Clavería, experto en temas de seguridad y justicia. Licenciado Clavería, buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, licenciado. Tenemos poco tiempo, vamos a tratar de aprovecharlo lo más que se pueda en este tema. Quiero iniciar hablando sobre la migración de delincuentes salvadoreños y hondureños hacia territorio guatemalteco. No estamos hablando de delincuentes guatemaltecos que están migrando hacia esas naciones, es decir, algo estamos haciendo mal en Guatemala. ¿Qué sería según su postura? Lo que sucede es que El Salvador y Honduras decidió combatirlos fuertemente. En el caso de El Salvador hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia en que los declara terroristas y las fuerzas de seguridad de El Salvador están haciendo operativos fuertes, constantes, desalojándolos de áreas que antes eran manejadas y habitadas por las maras,
llevándolos a las cárceles y por lo tanto el trabajo ha sido efectivo. Y en el caso de Honduras, de igual manera, es más, en el caso de Honduras hay una cárcel hoy por hoy que es de máxima seguridad en los que están totalmente aislados las 24 horas y no tienen acceso ni siquiera a sol. Por lo tanto, se dieron cuenta que el mecanismo perfecto era migrar hacia Guatemala, que es un país en donde efectivamente el trabajo no se ha venido haciendo con la contundencia que se necesita hacer. Yo creo que no entender la problemática del fenómeno de las maras y de las extorsiones y de los asesinatos que estos producen, especialmente en las áreas marginales y en los hogares más humildes del país, es terrible, es complicado. Por lo tanto, yo creo que es necesario revisar, replantear las acciones de seguridad y los operativos que tiene que hacer la policía para que efectivamente podamos ir minimizando un fenómeno criminal que hoy por hoy tiene de rodillas a los guatemaltecos. Evidentemente los pandilleros dejaron de ser hace muchos años muchachitos malcriados, rebeldes, que se reunían en una esquina para tomarse una cerveza, y hoy por hoy estamos hablando de delincuentes con la capacidad suficiente para burlar a las autoridades de su país, para burlar los protocolos de seguridad migratorios de Guatemala, para establecerse en un país, tener la capacidad suficiente para traficar armas, drogas. Es alarmante esta situación y definitivamente la policía debe accionar efectivamente. En primer lugar, efectivamente, estos no son niñitos de pecho, estos son criminales y uno tiene que tener absoluta claridad. El problema es que empiezan desde muy pequeños. Desde los 9 años hay muchos casos o algunos casos en los que ya forman parte de las maras, pero se dedican al sicariato. Llevan 3, 4 asesinatos con 9, 10 años de edad y desde luego transportan drogas, transportan dinero producto de las extorsiones. Por lo tanto, es un trabajo que merece la atención del Estado, ya no solo de la Policía Nacional, sino del Estado en sí, para buscarle una salida, porque al final se está afectando a la gran parte de la población guatemalteca. Y aquí el trabajo tiene que tener una claridad absoluta. Aquí el combate tiene que ser frontal. Pero ya no podemos andar con medias tintas, porque si seguimos al paso que vamos, le puedo asegurar que en menos de 4 o 5 años Guatemala estará cayendo en el despeñadero, porque la realidad es que afectan la economía del país porque no dejan trabajar ni a los micros, ni a los pequeños, ni a los medianos empresarios, tampoco los grandes, pero también afectan la parte social porque hay muchas familias que se desplazan por terror y por miedo. Hoy, muchas viviendas en la zona 18, en la zona 6, en Misco, en Villanueva, tienen que pagar una contribución de extorsión para no salir de sus casas. Eso no puede ser, eso no puede ser. Yo sí creo que es importante tomar cartas en el asunto y entrarle a fondo al combate a las maras. Si El Salvador y Honduras los están atacando de frente de tal manera que los están obligando a huir de su propio país, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué Guatemala no lo ha hecho? Porque en Guatemala, en primer lugar, hay todo un mecanismo que no permite que esto pueda darse de una manera mucho más frontal. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil que efectivamente creen que no es el camino correcto el combate a las maras, sino que tiene que ser a través de la reinserción y de la rehabilitación y el desarrollo de la niñez y de la juventud. Yo estoy de acuerdo, pero eso es con los niños que están empezando, pero con los criminales que están operando y están extorsionando a los guatemaltecos, hay que entrarles con toda la fuerza del Estado, porque el Estado lo permite, la ley lo permite y hay que hacerlo. Mañana será tarde. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Falta de voluntad, licenciado Clavería? No, creo que es falta de muchas cosas, pero sobre todo del valor para hacerlo. Y es importante entender que aquí está en juego la vida de cientos de miles de guatemaltecos. Muchos guatemaltecos mueren todos los días por las extorsiones. Lo que pasa es que no se publicita, no se hacen los análisis respectivos, no se estudia el fenómeno de las maras y no se les combate como se les tiene que combatir. Cuando trasciende la noticia, definitivamente acapara la atención en las redes sociales, por supuesto, 2 pandilleros de los 100 más buscados en El Salvador, capturados en territorio guatemalteco. Pero más tarde también sorprende
que inmediatamente son expulsados hacia su país de origen. Allí inicia una cuestión de opiniones divididas. Algunos creen que si delinquieron en Guatemala debieron haber sido condenados acá en nuestro país. Procesados. Sin embargo, otros creen que a la situación actual, como están las cárceles en nuestro país, tener todavía pandilleros de otro país, ¿qué es lo mejor en este caso? Yo creo que este es un convenio que se ha firmado con los países del Triángulo Norte. Yo creo que es correcto, porque estas gentes no solo son altamente peligrosas, sino que tienen muchos casos en los que están siendo investigados en sus países de orígenes y que fácilmente van a ser puestos a disposición de los tribunales y con sentencias muy largas, con sentencias condenatorias muy largas. Por lo tanto, yo creo que eso sí es correcto. Pero lo que no podemos perder de vista es qué es lo que nosotros tenemos que hacer al interno en el país. Eso es lo más importante. Los salvadoreños están intentando solucionar su problema, al igual los hondureños. Nosotros tenemos que hacerlo con la contundencia y con la fuerza necesaria que el Estado nos da para que efectivamente logremos minimizar las maras en el país y que los guatemaltecos puedan, por lo menos, vivir en paz y tranquilidad. Una última pregunta, licenciado Clavería. Ya es una realidad. Los pandilleros salvadoreños y hondureños están migrando y se están asentando en nuestro país. Sí. Lo que vimos hoy es solo la punta del iceberg, como dicen. ¿Hacia dónde vamos si no se detiene esta migración? Yo creo que vamos a un país mucho más peligroso, con un fenómeno de maras incontrolable que va a hacer que efectivamente la población se desespere y que en algún momento vayan a optar por hacer justicia por mano propia. Licenciado Julio Rivera Clavería, gracias por atender el llamado de T13 Noticias. Bienvenido siempre. Gracias. Bien, con esto vamos a nuestra primera pausa comercial. Usted siga en sintonía de T13 Noticias. Ya volvemos con más información. Y luego de esta interesante entrevista con el experto en temas de seguridad, Julio Clavería, continuamos con las noticias. Y cuando se habla del 12 de octubre hay opiniones encontradas sobre celebrar o no esta fecha. A continuación, un trabajo periodístico que señala las distintas posturas. Octubre 12, Día de la Raza, Día de la Hispanidad o Día de la Resistencia. Dependiendo de cada cultura, nombran a la fecha de distintas maneras. ¿Pero qué representa esta fecha y por qué es importante? Los libros de historia dicen que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo. En Latinoamérica nos acostumbramos a esa versión, pero si ya existía Europa y América, ¿por qué lo llamamos el Nuevo Mundo? ¿Por qué decimos que se trató de un descubrimiento si nuestros ancestros vivían en esta tierra, tranquilos y regidos por sus normas? Celebrar el 12 de octubre es relativo. Algunos creen que sin importar qué haya pasado, es una fecha que cambió la historia de los dos continentes. Otros aseguran que da lo mismo, igual ya pasó. Y muchos más creen que se trata de una fecha para conmemorar la resistencia de los pueblos que entonces habitaban América y se negaron a la invasión. En España le dicen Día Nacional. En muchos países de América se realizan marchas, ceremonias mayas, manifestaciones. Se plantean reformas para respetar la independencia de los pueblos naturales y cualquier tipo de actividad que refleje la esencia de Latinoamérica y cualquier otro tipo de actividad que refleje la esencia de América antes de la intervención. Las sociedades divididas y muchos creen que si es verdad que el 12 de octubre de 1492 los europeos llegaron a América, ese no fue un descubrimiento, fue el inicio de la invasión, la devastación y el saqueo de nuestro hogar. Octubre 12, nada que celebrar.
En Guatemala, distintas organizaciones campesinas creen que la mejor forma de conmemorar el Día de la Hispanidad es recordarle al Estado que existen y su independencia es fundamental. Como cada 12 de octubre, organizaciones indígenas y campesinas se reunieron en la Plaza del Obelisco en la zona 10 capitalina para marchar hacia el centro histórico. Llegaron al Palacio de Justicia, donde presentaron una serie de amparos. Exigen la devolución de algunas tierras catalogadas por ellos como ancestrales. Hoy 4 pueblos vamos a presentar cuatro amparos de reclamo de la restitución de nuestras tierras comunitarias que nos han sido despojadas. Primero, la tierra que nos fue despojada al pueblo Ixil de Acul de Nevá, el departamento del Quiché, durante el conflicto armado interno, y el pueblo Quechí también, el pueblo Chortí, el pueblo Cachiquel. Tras una breve pausa frente al organismo judicial, retomaron la marcha con dirección al Congreso de la República, donde permanecerán hasta el próximo viernes. Así que tome en cuenta, si usted conduce un automóvil, que el tránsito en esa calle se mantendrá inhabilitado. Los manifestantes exigen que los padres de la patria pongan en debate en el hemiciclo parlamentario la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, Ley de Jurisdicción Indígena, y que se otorgue el permiso para que operen radios comunitarias, entre otras. Aseguran que regresarán a sus hogares después que la Comisión Interparlamentaria les entregue un informe sobre la presunta desviación de algunos ríos, que fueron parte de un recurso para las comunidades afectadas. No aceptamos, como algunos ya lo han venido diciendo, que hoy es el Día de la Hispanidad y de la Unidad Nacional. Hoy nos hablan de unidad cuando realmente nos han oprimido, han sometido a los pueblos indígenas a partir de los gobiernos de turno, de sus leyes, de imponernos su cultura, de imponernos su educación, su religión. Y para dar seguimiento a este tema, Freddy Muralles se movilizó hasta el centro histórico de nuestro país, donde permanecen los integrantes de los pueblos indígenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros de T13 Noticias. Nosotros continuamos informando y pues esta vez estamos frente al Congreso de la República, donde podrán observar pues ya son varias las personas que están pernoctando en este lugar. Y es que quiero comentarles, esta mañana se anunció una serie de manifestaciones por parte de varias organizaciones, principalmente campesinas, que pues se movilizaron desde la Plaza del Obelisco, se dirigieron por toda el área de la Séptima Avenida de la Zona 9 hasta congregarse acá entonces enfrente del Congreso de la República. Es que uno de los datos muy curiosos es que ellos van a permanecer en este lugar por 3 días más y se espera que pues permanezcan todos estos días para poder realizar entonces las peticiones a todos los legisladores. Pues están solicitando que se les sea escuchados y que sean entonces los que se hagan algunas reformas que puedan ser utilizadas en pro y en beneficio de toda la población, principalmente del sector indígena campesino. Pues también se tiene anunciado que para mañana hayan varias movilizaciones también que se puedan dirigir hacia lo que es el Ministerio Público y posteriormente pues en horas de la tarde pues se dirijan nuevamente a este lugar para poder ser escuchados. Son varios los actos protocolarios que se están haciendo en este lugar. Pues en este momento pues hay una serie de actos en conmemoración también al Día de la Raza y al Día de los Pueblos Originarios. También se tiene esperado que en horas de la madrugada pues se haga una ceremonia maya y con esto pueden recibir un nuevo día y continuar con estos 3 días de manifestación y protestas. Esta es la información que se está generando por el momento, compañeros. Yo con esto retorno con ustedes al set principal de T13 Noticias. Muy buenas noches. Muchas gracias, mi compañero Freddy Muralles, desde la parte de la 9ª Avenida frente al Congreso de la República, en donde se llevan a cabo estas actividades. Mucha precaución. Recuerde usted, tal y como lo reportaba Freddy, permanecerá cerrada esta calle durante 3 días, es decir, hasta el viernes no habrá paso por la 9ª Avenida de la Zona 1 capitalina. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron suspender de forma provisional el decreto 7/2016 que mantenía vigente por 30 días el estado de calamidad en el país. Este estado había sido solicitado por el organismo ejecutivo para atender las emergencias y los daños causados por los desastres naturales derivados de las lluvias que afectaron el pasado mes de septiembre gran parte del territorio nacional. Según el secretario de la Corte de Constitucionalidad, ya fueron notificadas las partes involucradas. La Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República le dieron la espalda
al Ejecutivo. Y aunque se dejó de hablar de la crisis hospitalaria por falta de recursos económicos, la realidad es triste. A continuación le mostramos la situación de 2 hospitales públicos. La crisis hospitalaria no termina y, como siempre, el más afectado es el ciudadano, que no tiene recursos para atención privada. Muestra de ello es el Hospital Nacional de San Pedro Betancourt en la antigua Guatemala, Zacatepeques. Es de categoría 2. Sin embargo, es aquí donde los pacientes presentan constantes denuncias por falta de exámenes de laboratorios y atención médica primaria. Según las autoridades, a pesar que se ha invertido en abastecer el hospital, las precariedades prevalecen. Lo que hemos hecho es minimizar el uso, ¿verdad? Y entonces lo reservamos para el paciente que viene de urgencia, el paciente que no lo podemos mandar afuera y que regrese. Nosotros hemos realizado las gestiones y nos consta que también dirección y subdirección han hecho las gestiones ante el ministerio para que nos puedan dar dinero en este renglón. Si nosotros llegamos a quedarnos sin estas pruebas de compatibilidad, no podemos hacer transfusiones y eso es de vida o muerte. No pueden adquirir insumos, no pueden realizar transfusiones de sangre, rayos X, ultrasonidos y demás exámenes. Deben hacerlo en centros privados. Misma situación que se vive en el Hospital de Cuilapa Santa Rosa. Falta de medicinas, falta de equipo médico y, al igual que en Zacatepeques, el servicio de laboratorios y rayos X no funcionan. Estas precariedades son reconocidas por los médicos del nosocomio, quienes se limitan a decir que son los problemas con los que deben lidiar diariamente. Hay algunos renglones que venían a cero en el presupuesto del presente año y por eso es que no se han podido mandar a reparar e incluso también hemos tenido problemas con el pago del alquiler de ventiladoras para las unidades de cuidados intensivos. Necesitaríamos 2 quirófanos extras que están ahí preparados, está el espacio físico, pero no contamos con lámparas cielíticas, monitores, ¿verdad?, para anestesia. Máquina de anestesia sí tenemos, pero... En juzgado de Quiché, el Ministerio Público demostró la culpabilidad de 6 hombres que fueron juzgados por secuestro. La sentencia fue condenatoria y 2 de ellos difícilmente saldrán vivos de la cárcel. Utilizaban armas de grueso calibre y gorros pasamontaña. Operaban en sectores aislados y sometían a sus víctimas con una sustancia tóxica para que no pidieran auxilio. Eran integrantes de una peligrosa banda. 6 hombres que este miércoles recibieron penas de prisión por el secuestro de 2 personas en Nevaj, Quiché, hechos que ocurrieron en marzo de 2015. Miguel Ramírez Santiago y Diego Ramírez Pérez fueron condenados a 25 años de cárcel inconmutables por el secuestro de Idvin Vitalino Abimael Muchuch Cristal. Vicente Ramírez Santiago y Andrés Raimundo Brito recibieron la pena de 25 años de prisión inconmutables por el secuestro de Hilario Chojuac López. Sin embargo, la condena más dura fue contra los líderes de la banda. El tribunal determinó que Miguel Raimundo Brito y Pedro de León Chel participaron en ambos secuestros, por lo que fueron sentenciados a pasar 50 años en cárcel. Somos T13 Noticias y estamos de regreso, Pablo, ampliando la información de otro de nuestros titulares. Así es, Cori, la rápida acción de agentes de la Policía Nacional Civil permitió el arresto de 2 mujeres acusadas de asesinato. Y es que una de ellas ni siquiera ha cumplido la mayoría de edad. La encargada de una panadería ubicada en la colonia Santa Rosita, zona 16 capitalina, fue asesinada esta mañana. Según las investigaciones y relatos de testigos, una mujer intentó entregar un teléfono celular a la víctima, pero por negarse a recibirlo fue acribillada a balazos. Después del crimen, inició una persecución policial y se logró la captura de 3 personas que se movilizaban en un taxi. Una de las detenidas dijo que un hombre supuestamente fue el responsable de asesinar a la mujer y de abordar el automotor en el que ellas se conducían. Como pasajera nada más. ¿Cómo iba vestido el hombre que supuestamente hizo el ataque? Pantalón, nada más, pantalón azul. ¿Dónde se bajó él? Es que ni cuenta me di, ¿verdad? Yo no me di cuenta.
¿Quién fue el que se le incauta el arma? ¿Quién portaba el arma cuando localiza la policía en el interior del taxi? Sí, yo la di, porque el muchacho me la dio. Otra de las supuestas responsables es un adolescente de 17 años, quien indicó que no recibirían pago alguno por el hecho. ¿Nunca creíste que la policía te fuera a capturar? ¿No estás... ¿Cómo? Nunca pensé que fuéramos a hacer eso. ¿Nunca creyeron ustedes que fueron a hacer eso? ¿Te obligaron a hacerlo? No, de alguna manera. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? Con ella. Allá solo el que disparó nos dijo de que nos acompañáramos con el señor del taxi y a él. El piloto del taxi contradijo la versión de las indicadas y aseguró que ambas abordaron el vehículo y lo amenazaron en el sector. Pues yo venía de dejar una carrera cuando se me subieron las dos muchachas con la pistola y dale. Ya no podía hacer nada, ¿va? Y en territorio hondureño fue detenido un hombre acusado de haber violado a un menor de edad. Lo más relevante de este caso es que la víctima es de origen guatemalteco y fue reportada como desaparecida. El capturado conoció a la víctima a través de las redes sociales y se dice que se las ingenió para falsificar una partida de nacimiento y así lograr burlar a los agentes fronterizos para que el adolescente pudiera ingresar a Honduras. La policía local refirió que el sujeto ya tiene antecedentes legales por el delito de trata de personas y esta vez su víctima fue un adolescente guatemalteco. Y continuando con el tema, autoridades de la policía de El Salvador se refirieron al arresto de este hombre y sus antecedentes. El departamento de Islas de la Bahía, en la isla de Roatán, en el barrio Coxen Hall, detuvo a una persona de nombre Adán Alvarado Gómez, de 41 años. Esta persona, pues a través de la red social de Facebook, él contactó con un joven menor de edad en Guatemala. Ellos se pusieron de acuerdo, se conocieron, estuvieron en comunicación por mucho tiempo. Él decidió ir a conocerlo allá mediante una partida de nacimiento falsa, lo trajo al país, estuvo con él conviviendo prácticamente. Al joven, que es un joven de 14 años, lo dan por desaparecido en Guatemala y esta persona pues va a ser procesada por los delitos de trata de personas y violación. Mucha atención porque en la zona 3 capitalina ocurrió un incendio esta noche que provocó pérdidas económicas importantes. Juan Pablo Garrido, nuestro compañero, tiene los detalles. Juan Pablo, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Gracias, Corina. Buenas noches. Personas que se informan a través de T13 Noticias. Queremos dar a conocer que nos encontramos en la 29 calle final de la zona 3 capitalina, donde hace pocos minutos se produjo un incendio declarado. Bomberos voluntarios han acudido a este sector para sofocar las llamas, las cuales amenazaban con propagarse a otros locales que están ubicados en este sector. Pero será el oficial de bomberos voluntarios, Julio Sánchez, quien nos amplíe la información relacionada a este incendio que se ha producido hace pocos minutos acá en la zona 3. Oficial, buenas noches. Buenas noches, así es. Un incendio declarado se registra en el interior de una recicladora ubicada al final de la 29 calle en la zona 3 capitalina, esto a un costado del relleno sanitario. Al llegar al lugar, 4 unidades contra incendios de bomberos voluntarios localizan el fuego en el interior de esta recicladora, al cual fue necesario utilizar 3.000 galones de agua para poder sofocar el fuego. Durante el trabajo que se realizaba en el interior de este lugar se registraron alrededor de 3 explosiones a causa de los productos que acá se almacenan, entre ellos metales, plásticos, cualquier tipo de material reciclable. Ya en este momento pues ya la labor de descombramiento finalizó, solamente pues se encuentran en calidad de prevención acá elementos de bomberos voluntarios de Estación Central y 10ª Compañía. Compañeros, es importante mencionar que derivado de este incendio que se ha producido acá en el interior de esta recicladora no se reportan personas heridas. Es la información que podemos trasladar a esta hora de la noche. Regresamos a estudios centrales. Juan Pablo, muchas gracias por la información. Buenas noches y bueno, lamentable lo que sucede en zona 3. Así es, Pablo, y hay que tener mucha precaución para las personas que viven alrededor de esta zona. Las partículas que deja un incendio, Pablo, pueden ser altamente contaminantes y provocar algún tipo de enfermedades respiratorias o en la vista. Así es, además le daremos seguimiento a través de nuestras redes sociales.
Vamos ahora con más noticias y las acciones de la policía permitieron la liberación de 4 menores de edad en distintas regiones del país. A continuación le presentamos los detalles. Tiene apenas 17 años, pero su vida se ha convertido en una verdadera pesadilla. Es un adolescente que ha vivido en carne propia lo que es un secuestro y una violación. Fue liberada junto a su bebé de 7 meses de cobardes, que la mantuvieron en cautiverio por varios días, en una finca sobre la ruta entre Río Dulce y El Estor en Izabal. Los sujetos intentaron intimidar a los agentes policiales, disparando con armas de fuego, pero los uniformados repelieron el ataque. Afortunadamente no hubo heridos, pero sí fugitivos. Fue secuestrada el martes pasado cuando se dirigía a su centro educativo en El Estor. Sus raptores exigían 3.000 quetzales para liberarla. En Huehuetenango fueron capturadas 3 mujeres acusadas de explotación laboral y sexual de menores de edad. La Policía Nacional allanó 2 negocios en la zona 5, donde fueron capturadas estas personas. Se trata de Dominga Francisco Sebastián, de 37 años, Helen Yusen Pablo, de 19, y Leocadia Valeria Calmo Gómez, de 25. En el operativo fueron rescatadas 3 adolescentes, que según las investigaciones eran sometidas a trabajos forzados en una abarrotería y cevichería. Según vecinos, en estos negocios acuden hombres de todas las edades, quienes supuestamente pagan para tener relaciones sexuales con las menores de edad, comprendidas entre 13 y 17 años. Las detenidas fueron puestas a disposición del juzgado de paz para que solventen su situación jurídica. En tanto, las menores fueron trasladadas a la oficina de la niñez de ese departamento.